Bueno, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo han pasado las navidades? Este 24, Nochebuena, y este 25, Navidad. Esto lo estoy grabando un 26, ya pasé las dos fechas, la verdad. Muy tranquilo todo, la verdad. El hombre sabio siempre aspira a la tranquilidad antes que al goce, porque el goce no es más que un engaño. Pero bueno, dejando un poco de lado ese tipo de reflexiones, ¿cómo pasaron? Espero que hayan pasado bien con sus familias, espero que haya habido unión, que haya habido mucho baile y poca cerveza, que hay que mantener el cerebro bien firme y fuerte. Voy a hablar de un libro que lo leí hace 2 semanas a lo mejor, o 10 días a lo mejor, no me acuerdo bien. Es preciso aclarar que yo no suelo leer muchas novelas, así que no esperen en mi canal muchas novelas, muchas reseñas de novelas, porque no suelo leer ese tipo de literatura. Todas las novelas que he leído, la verdad, sinceramente, todas las novelas que he leído han sido obras clásicas, obras cumbre de la literatura universal. El viejo y el mar, 1984 en este caso, El coronel no tiene quien escriba, El Quijote de la Mancha también lo leí, algún día le voy a hacer reseña, aunque es bastante extenso y me extendería bastante. De Harry Potter leí los dos primeros y el tercero lo dejé. O sea, al tercer libro de Harry Potter lo dejé por la mitad. La verdad es que no me terminó de atrapar Harry Potter. Para mí es literatura muy superflua, con muy poco contenido filosófico. Es decir, es comida rápida de la literatura, básicamente. Respeto a quien le guste Harry Potter, pero para mí es lo peor que se ha escrito del siglo XX para acá. O sea, para mí Ernest Hemingway le pasa el trapo, para mí Gabriel García Márquez le pasa el trapo, Mario Vargas Llosa le pasa el trapo, Saramago le pasa el trapo. Es decir, es una novela propia de gente que disfruta leer pero que no reflexiona mucho, ¿no? O que no necesita mucho de la reflexión. Pero bueno, respeto a quien le guste eso. Es decir, hay gente que le gusta la comida rápida. Bueno, en mi caso yo prefiero un buen chivito al plato. Pero bueno, dejando de lado eso, las obras que he leído de literatura, así de novelas, han sido relativamente pocas. Como digo, El Quijote, El viejo y el mar, ese tipo de obras, ¿no? Y la verdad es que esto tiene una razón. Y es que a mí, la verdad es que no me atrapa este tipo de literatura, sinceramente. Prefiero ir por un contenido un poco más desafiante intelectualmente, ¿no? Así que no he leído esos libros que hay ahora de Stephen King y de no sé qué, y de Agatha Christie y no sé qué. Bueno, esas cosas no las he leído ni las pienso leer tampoco, ¿sí? Ni Harry Potter, ni El Señor de los Anillos, ni ese tipo de cosas no las he leído ni las pienso leer, ¿sí? Estos libros como 1984 los he leído porque son literatura universal, que además tienen cierto valor filosófico que hay que descifrar mientras uno lo lee, y que al fin y al cabo es literatura que representa grandes obras de arte que han marcado la humanidad. Es decir, esto es como la Mona Lisa, ¿sí? Este tipo de textos, bueno, a ver, lo he dicho varias veces, para mí la mayor obra de arte jamás creada, más que Da Vinci, más que la Mona Lisa, más que La Última Cena, más que cualquier otra cosa, para mí la mayor obra de arte jamás creada por cualquier ser humano en la historia de la humanidad fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Para mí el Quijote es la máxima expresión del arte. El Quijote de la Mancha es lo más elevado a lo que he tenido acceso en mi vida. Y presiento que va a ser lo que más voy a tener en mi vida, porque no creo que se pueda escribir algo semejante ni que se pueda producir obra de arte semejante, ¿no? Así que nada, la literatura, bueno, tiene esos niveles artísticos que muchas veces uno queda perplejo ante semejante profundidad literaria. Cosa que no pasa con este tipo de libros como Harry Potter, ¿no? Harry Potter realmente es la comida rápida de la literatura. Esto es más como arte. O sea, esto es arte, ¿sí? 1984 es arte. Harry Potter no es arte, es simplemente comida rápida, ¿sí? Es un paquete de papitas Lay's, ¿sí? Pero así que eso, no suelo leer muchas cosas. No suelo leer muchas cosas de novelas. Así que no esperen muchas reseñas de novelas. Mi canal no es de novelas. Pero bueno, aclarado esto, he estado leyendo 1984 en los últimos días. De hecho, fue lo último que leí en materia de novelas. Fue lo último que he leído, 1984. A ver, no la había leído. Le di la oportunidad porque es... uno, a pesar de que no lea estas cosas, sabe cuáles son los mejores libros, ¿sí? O sea, una persona sabe cuáles son los mejores libros aunque no los haya leído. O sea, vos sabés que La Metamorfosis de Kafka, ¿sí?
Es uno de los mejores libros, a pesar de que no lo hayas leído, porque el renombre que tiene y el respeto que tiene por los críticos literarios provoca que uno sepa o que intuya una superioridad de parte de esas obras. Eso me pasó con 1984. Yo sabía que era una obra de arte antes de leerlo. Lo leí en el trabajo, porque yo trabajo de comerciante y bueno, cuando no vienen clientes me dedico a leer. Por esa razón es que puedo leer tanto. Es decir, yo estoy leyendo, no quiero exagerar, pero estoy leyendo a lo mejor 2 libros por semana. 2 libros por semana o 1 libro por semana si es muy extenso, ¿no? Este tipo de libros, así que son medianamente extensos, 300 páginas alrededor de 300 páginas y son llevaderos, los suelo leer en 4 o 5 días, ¿no? En 4 o 5 días lo suelo tener leídos. Entonces tengo esa particularidad de que puedo leer bastante porque en mi trabajo no estoy toda la jornada propiamente trabajando. Tengo tiempo para reflexionar y tengo tiempo para leer mientras que trabajo. Entonces he aprovechado para leer 1984. Entonces, bueno, de este libro hay algo de filosofía que sacar y algo de filosofía política que sacar. Para empezar, el tema de la verdad. El tema de la verdad. Creo que propiamente dicho, lo mejor sería hacer un resumen, una introducción para quienes no sepan de qué va este libro, antes de ponerme a hablar de los significados que yo encontré en él. 1984, una novela escrita por George Orwell. A ver, es una novela. Es decir, es un cuento. Es algo de ciencia ficción, es algo para entretenerse. Es algo entretenido de leer. No es un libro que exija grandes aptitudes intelectuales para ser comprendido. A lo mejor sí para extraer lo filosófico, pero se puede disfrutar siendo muy estrecho de inteligencia, ¿no? Entonces, ya en la propia contratapa tenemos más o menos un argumento. Dice: en el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento, acá tenemos el primer concepto de la novela, controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith, que es el protagonista de la novela, es un peón de este engranaje perverso. Su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos. Hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete, y ahí es donde da el giro argumentativo. Entonces George Orwell, nacido en 1903 y muerto en 1950, fue uno de los escritores más lúcidos del siglo XX. Y esta edición es de las mejores a las que se puede acceder, la edición de bolsillo, porque la traducción es bastante buena. Entonces vamos a hacer un breve resumen. A ver, tenemos a Winston Smith, que es básicamente un trabajador en el Ministerio de la Verdad. En este libro hay 3 ministerios. Está el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Verdad. Y además hay 3 frases que están relacionadas con los ministerios. La paz es la guerra. La paz es la guerra. La mentira es la verdad. Y el odio es el amor, creo que es la otra. Déjenme buscarlo porque sinceramente no me acuerdo. 3 lemas de 1984. Acá tenemos: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, ¿sí? Y la otra, a ver si lo encuentro. ¿Ves? La guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud. La guerra es la paz sería el lema del Ministerio de la Paz. La ignorancia es la fuerza sería el lema del Ministerio de la Verdad. Y la libertad es la esclavitud sería el lema del Ministerio del Amor, en este caso, ¿no? Que el Ministerio del Amor no queda muy claro, o por lo menos a mí no me quedó muy claro a qué se dedica. Tengo entendido que se dedica más que nada a controlar lo que piensan los ciudadanos, como los otros ministerios, ¿no? Pero bueno, sigo con el resumen después de esto. Bueno, están esos 3 ministerios que obviamente son una cagada. Están diseñados para controlar a la población, evidentemente. La novela se pone bastante oscura al final. Ya vamos a llegar a eso. Pero a mí el final me entristeció un poco. Sinceramente me entristeció. Me metí en la piel del protagonista y me entristeció. Vamos a hacer un resumen, así que alerta de spoiler. Alerta de spoiler, el que lo quiera leer y disfrutarlo como lo hice yo, porque yo afortunadamente no sabía nada de la historia y lo pude disfrutar al 100%. Así que, por las dudas, alerta de spoiler, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos a Winston Smith. Es un trabajador
del Ministerio de la Verdad. ¿A qué se dedica el Ministerio de la Verdad? Básicamente se dedica a reescribir la historia constantemente. Es decir, se dedica básicamente a escribir literalmente la verdad. Entonces, si los ciudadanos están pasando hambre, el Ministerio de la Verdad va a informar que nadie está pasando hambre. Y va a ser la verdad, porque está hecho por el Ministerio de la Verdad. Un caso de esta manipulación es que, bueno, en este libro hay 3 superestados. Está Oceanía, está Asia y está Eurasia. Y resulta que Oceanía, que es el territorio en donde se desarrolla la historia, y territorio que comprende a Londres, ¿sí? Resulta que Oceanía está en guerra, si no recuerdo mal, con Eurasia. Estaba en guerra con Eurasia, y de repente esa guerra cesa y pasan a estar en guerra con Asia, o Asia del Este. Y resulta que en todos los periódicos, o sea, resulta que todos los periódicos, todos los periódicos y las fuentes de información anteriores que hablaban de una guerra con Eurasia son eliminadas. Es decir, se borra todo registro de que haya habido una guerra con Eurasia, y a partir de ese momento solamente hay una guerra con Asia y nunca hubo una guerra con Eurasia. Entonces, más o menos en eso consiste el Ministerio de la Verdad, en básicamente manipular la información que está a la vista de todos. O sea, una persona que está pasando hambre y de repente se le dice, no, usted no está pasando hambre. O por ejemplo con las exportaciones. Suponete, el libro menciona un caso en el que, por ejemplo, el gobierno iba a estar dando de chocolate, creo que era, iba a bajar la dosis de 15 a 10 gramos de chocolate, y los periódicos escribieron que iba a subir la dosis de 5 a 10. Y nunca había habido una dosis de 5. Pero como lo decía el periódico, era la verdad, ¿no? Entonces, básicamente el Ministerio de la Verdad lo que hace es escribir periódicos que dicen lo contrario a la verdad, y es aceptado porque la gente no puede decir lo que piensa, y además no se puede... no solo no puede decir lo que piensa, sino que además cree que es cierto lo que dice en el periódico, porque están tan adoctrinados que ponen por encima el periódico que lo que ellos mismos saben. Es decir, si ellos tienen el pelo rubio, pero el periódico les dice que tiene el pelo negro, ellos van a creer que tienen el pelo negro. A eso se resume, básicamente. Entonces, de eso se encarga el Ministerio de la Verdad. Y nuestro protagonista, Winston Smith, básicamente es una de estas personas que escribe estos periódicos en los cuales miente descaradamente. Básicamente en lo que consiste su trabajo es que él escribe una versión diferente de la historia, mientras que otros colegas de él, que también trabajan en el Ministerio de la Verdad, en el mismo rubro, digamos, en la misma ocupación, bueno, también escriben otras versiones, y al final una autoridad superior elige la mejor de esas versiones. Y Winston Smith siempre es bastante bueno para escribir este tipo de cosas, ¿no? Para mentir en los periódicos, para faltar a la verdad y decir cosas que no son ciertas. Pero bueno, ese es su trabajo, ¿no? Ahora, cabe aclarar que, claro, el libro está dividido en 2 clases sociales principalmente. El pueblo está dividido en 2 clases sociales. La primera de ellas es los que están afiliados al partido, ¿no? Los afiliados al partido son todos aquellos que trabajan dentro de estos ministerios, trabajan para el Estado. Tenemos, por ejemplo, a Winston Smith, y tenemos a Julia, que es una colega de Winston Smith, que también trabaja en el Ministerio de la Verdad, ¿sí? Entonces tenemos por un lado a ese tipo de gente. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de gente? ¿Cuál es la particularidad de los que están afiliados al partido? Que viven en la ciudad y que tienen cámaras de vigilancia por todos lados. Lo que en la obra se le llama telepantallas, ¿sí? Tienen telepantallas en sus casas, donde básicamente ellos están siendo vigilados todo el tiempo dentro de sus casas. Es decir, tienen cámaras de seguridad en el baño, en la sala de estar, en el comedor, en todos lados, en los pasillos, en todos lados. Entonces no hay momento del día en los cuales ellos tengan una privacidad. Siempre están siendo vigilados tanto visualmente como auditivamente. Es decir, hay micrófonos también. Eso por un lado. Y también está la telepantalla. La telepantalla básicamente es un monitor que básicamente refleja ideas. Por ejemplo, hay un programa de ejercicio que básicamente la telepantalla obliga a los ciudadanos a seguir un programa de ejercicio. Al amanecer, cuando amanece, cuando es primera hora de la mañana, en la telepantalla, que se prende y se apaga sola, y además vos no la podés apagar, aparece una mujer que básicamente da lecciones de educación física, y vos tenés que
hacer ejercicio, y bueno, es como si toda la sociedad estuviera conectada a pesar de estar en sus propias casas, ¿no? Entonces, este tipo de gente, la que está afiliada al partido, está siendo controlada 24/7. Y eso, básicamente, controlada 24/7. Después tenemos a la plebe, ¿sí? Que en este libro se le llama los proles, el proletariado, la plebe, básicamente. La plebe es la gente que vive en las áreas rurales. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de gente? La gente que vive en las áreas rurales, los plebes, básicamente los proles, no tienen telepantallas en sus casas, no están siendo vigilados por el gobierno, o sea, son libres. Pero no tienen acceso a la información, no tienen acceso a libros, viven en chozas y están todo el tiempo trabajando en la agricultura. Es decir, son esclavos básicamente. Son esclavos, no tienen ni nada de lo que puedan presumir, no tienen nada, básicamente. Viven en la miseria. Entonces, esas son las dos clases sociales que hay. La novela empieza con Winston, con que Winston previamente, antes de que empiece la novela en orden cronológico, había comprado un diario. Cosa que está muy prohibida. Es decir, comprar un diario es algo prohibido. Que incluso te pueden matar si vos llevas un diario, porque vos no podés pensar. Entonces, llevar un diario está penado. ¿Qué hizo este tipo? Winston Smith. Lo que hizo fue ir al mercado negro. Hay como una especie de mercado negro donde se ejerce el capitalismo libremente. Es un mercado obviamente clandestino, un mercado que es ilegal, pero que lo tienen mayormente los proles, ¿sí? Donde él compró un libro en blanco que lo usó como diario, porque eso obviamente legítimamente no se puede comprar. Es decir, el tipo compró un diario de forma clandestina. Él no tiene la autorización para tener un diario ni nada, ¿sí? Compró un diario de forma clandestina y empieza a escribir. La novela empieza con que Winston Smith llega del trabajo a su casa y comienza a escribir un diario, ¿sí? Entonces, bueno, va pasando el tiempo y la novela se divide en tres partes. La primera parte básicamente lo que hace es ilustrar el mundo de 1984. Es decir, en la primera parte no pasa nada, prácticamente. O sea, se brinda contexto de la situación. Y la situación es que el mundo está enteramente dominado, que hay un solo partido, que la gente no puede acceder a la información, a los libros de antes. O sea, la gente no tiene acceso a libros que se hayan escrito antes de que el partido tomase el poder en ese territorio. Y básicamente se encarga de contextualizar todo el universo. En el segundo libro lo que ocurre es que nuestro protagonista, Winston Smith, termina consiguiendo una noviecita llamada Julia, una novia, básicamente. No me quiero extender mucho en esto porque quiero ser breve, ¿sí? Como decía Baltasar Gracián, lo bueno si es breve, 2 veces bueno, ¿sí? Creo que lo decía Baltasar Gracián, déjenme corroborar porque ahora no puedo creer. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Sí, Baltasar Gracián. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Entonces, siguiendo el precepto de nuestro queridísimo Baltasar Gracián, quiero ser breve, ¿no? Entonces, bueno, léelo el libro si querés disfrutar la historia. Pero básicamente conoce a Julia, que es una noviecita. Y con esta Julia terminan descubriendo una casita en donde están seguros. Porque Julia también es trabajadora del gobierno y no tiene privacidad. También tiene su telepantalla y no puede tener relaciones sexuales siquiera. Es decir, las relaciones sexuales están muy limitadas y están mal vistas por el gobierno. Entonces no se pueden tener básicamente relaciones sexuales si hay una telepantalla viéndote. Es decir, no se puede tener relaciones sexuales en el mundo de 1984 o está muy mal visto. Entonces lo que terminó ocurriendo, estoy resumiendo muchísimo y estoy salteando mucha historia, pero para que lo entiendas más o menos. Lo que ocurre es que Winston Smith, junto con Julia, encuentra una casa de un prole que lo deja ir a un segundo piso, una casa sin telepantalla, una casa aislada del partido, digamos, o aislada de la sociedad en el campo, en donde ellos pueden tener relaciones sexuales, disfrutar, vivir felices, dormir la siesta y ser felices sin que nadie los esté vigilando. Esta, en mi opinión, es la mejor parte de la novela, es la parte más feliz, es la parte más alegre, esta parte en la cual ellos disfrutan de su intimidad como pareja, ¿no? Y por último está la tercera parte. La tercera parte es la parte en la cual, hago el spoiler más grande de la novela, la parte en la cual resulta que el dueño de la casa, ese supuesto prole,
que les había dado esa casa, ¿no? Que les había dado esa instancia para poder hacer sus cosas sin tener un espionaje. El dueño de esta casa, aislada del gobierno, en la cual ellos podían disfrutar, resulta que este tipo es nada más ni nada menos que un jerarca o un tipo con un alto rango en el gobierno. O sea, es un traidor básicamente, es un tipo que les hizo una emboscada, les dio una casa donde ellos podían disfrutar y ser felices, justamente para agarrarlos con las manos en la masa y después básicamente juzgarlos. Entonces el dueño de la casita donde ellos disfrutaban de su intimidad era justamente un tipo encargado de meterlos presos. Era un soplón, como quien dice, era un tipo, era un chota. Y lo que termina pasando en el tercer libro, que es lo más triste de todos, es que lo más triste de todo, lo más triste que ocurre en la novela en el tercer libro es que, bueno, Winston Smith y Julia son separados y son llevados presos, ¿sí? Y básicamente son capturados, ¿sí? Y nunca más van a volver a ver la luz. Bueno, en realidad sí, pero bueno, ahora te vas a dar cuenta lo triste que termina la novela, en mi opinión. Básicamente son encarcelados, se les hace el juicio y se les hace un lavado de cerebro excesivo, loco. O sea, un lavado de cerebro, una cosa tremenda. Se les lava el cerebro con una cosa de tortura, mecanismo de tortura para que pierdan sus capacidades cognitivas. Y bueno, al final termina pasando lo peor, que es que se terminan traicionando el uno al otro. Es decir, Winston Smith termina traicionando a Julia y Julia termina traicionando a Winston Smith porque se ven tan presionados por el sufrimiento, o sea, se ven tan torturados, loco, se ven en una tortura tan grande, en un sufrimiento tan grande, que terminan traicionando al otro. Y justamente lo que habían prometido era no traicionarse y era permanecer juntos, ¿sí? O sea, Winston Smith y Julia habían prometido estar siempre juntos y al final rompieron esa promesa porque se traicionaron. Entonces al final son liberados, sí, y bueno, son liberados, pero ya no es lo mismo porque ya no hay nada entre ellos, simplemente se pierde esa chispa, se pierde el amor. Son dos personas distintas, es decir, cambian, se convierten en otra persona. Esto es lo más triste de la novela, es decir, dejan de ser quienes eran y ya no se aman. Y bueno, al final Winston Smith termina muriendo, lo termina matando el propio gobierno y bueno, ahí termina la novela, con la muerte de Winston Smith. Y un lavado de cerebro excesivo, porque al final Winston Smith termina amando al Gran Hermano. El Gran Hermano es básicamente la personificación del gobierno, por así decirlo. Es decir, el Gran Hermano es el avatar del gobierno. Es básicamente una figura humanizada que adquiere el gobierno para tener una relación más sentimental con los ciudadanos, porque obviamente es más fácil sentir aprecio por una persona que por una organización. Entonces el gobierno crea una figura llamada el Gran Hermano, a la cual hay que amar, ¿no? Y bueno, la novela al final termina con que Winston Smith ama al Gran Hermano, que es justamente la mayor prueba de que termina sufriendo un lavado de cerebro enorme. Y creo que ese es todo el resumen. Te invito a leerlo si querés profundizar más. Bueno, otro concepto importante del libro es que existe, o está la idea de que existe un grupo que se quiere rebelar contra el gobierno. Evidentemente es un gobierno muy totalitario en el que es muy difícil organizar cualquier cosa que sea visto como una disidencia. Entonces, por ejemplo, existe la idea, Winston tiene la idea, porque ha escuchado rumores, porque se escucha por ahí en el pueblo, la idea de que hay un grupo secreto, escondido, oculto, llamado la Gran Hermandad, la Hermandad, que básicamente es un grupo que quiere rebelarse, es decir, son como revolucionarios, básicamente, se quieren rebelar contra el partido. Y este grupo está liderado por un supuesto, que nunca sabemos si existe realmente, pero por una persona que supuestamente se llama... Ay, me olvidé cómo se llamaba. Acá está. Emmanuel Goldstein. Supongo que habré hecho un corte porque me tomó unos cuantos segundos y no quiero dejar ese tiempo al pedo. Así que habrás visto un corte entre que buscaba el nombre porque no me acordaba, ¿sí? Emmanuel Goldstein, ¿sí? Esta es una persona que supuestamente es un revolucionario, un tipo que está en contra del régimen y está escondido porque lo quieren matar. Y bueno, básicamente existe esa cosa llamada la hermandad. Ahora, hay una parte del libro en la cual Winston Smith escribe en su diario una frase muy interesante. La verdad consiste en poder decir...
la frase es la siguiente: la libertad consiste en poder decir que 2 más 2 son 4. Entendido esto, se sigue el resto de ahí. Eso es lo que dice la frase, ¿no? O sea, el primer paso para entender qué es la libertad es que la libertad es que vos puedas decir la verdad, que vos puedas decir que 2 más 2 es 4. Que vos tengas la potestad, la libertad de decir la verdad. Eso es la libertad. La libertad pura es eso, la capacidad que vos tenés de decir la verdad. Si vos no podés decir la verdad, no podés ser libre. Entonces fíjate vos que ya saca un buen concepto filosófico en el cual la libertad consiste en la capacidad de decir la verdad, o sea, la capacidad de poder convertir la verdad en un acto. En algo manifiestamente dicho, no en algo que se queda en tu cabeza, sino en algo que podés pronunciar. Tener la capacidad de pronunciar la verdad es lo que te hace libre. Entonces, un pueblo que reprime la verdad, un pueblo en el cual vos no podés filosofar, un pueblo en el cual vos no podés decir algo que sabés que es cierto, pero que el gobierno considera que no es cierto, o que es una mentira, o que quiere considerar que no es cierto, que es una mentira, bueno, es un gobierno que no te da libertad. Es decir, la libertad consiste en poder decir la verdad, punto. Entonces, es una frase bastante profunda, hay que reflexionarla un rato, porque, claro, hay países donde no se puede decir la verdad. Y además, a lo largo de la historia, la verdad ha sido también objeto de lo que se llama blasfemia, o ha sido objeto de odio, ha sido objeto de lo que se considera un aislamiento social, ¿no? Unas represalias sociales o jurídicas, ¿sí? La sociedad desprecia la verdad, el Estado desprecia la verdad, y muchas veces tenemos libertad de decir la verdad, pero no la decimos porque hay represalias que no nos gustan, ¿sí? Entonces, al final, tenemos la libertad de decir la verdad, pero sus represalias nos hacen preferir no decirla. Bueno, esto es ser no libre. Esto es no ser libre. Es decir, cuando las represalias por decir la verdad son tan grandes que conviene no decir la verdad, no somos libres. La libertad es tener la capacidad de decir la verdad. Sí, o sea, pronunciar la verdad sin miedo. Eso es la libertad. Y esa es la primera idea filosófica importante del libro, ¿sí? La segunda idea importante, a ver. Este libro se llama 1984 porque es una visión futurista, distópica, ¿sí? Y totalmente fantasiosa de un posible futuro para la humanidad en ese año. Porque este libro fue escrito en 1984. Fue escrito en 1948 y publicado en 1949. De ahí viene el título, es decir, el nombre de la novela es 1984 porque se escribió en 1948. Entonces, lo que hizo Orwell fue poner el 8 en el lugar del 4 y el 4 en el lugar del 8 y le quedó 1984. Entonces, es una novela futurista, donde George Orwell, digamos, deja fluir su imaginación de ver cómo puede ser un gobierno totalitario. Ahora, hay que entender el contexto político, económico y social de la época de George Orwell. 1948. Estamos hablando de que recién se murió Hitler. Estamos hablando de que recién se terminó la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que recién cayó la Alemania nazi. Estamos hablando de que recién se está empezando a separar la Alemania en dos. Recién se está empezando a separar Corea en dos. Y recién, no se ha muerto Stalin. En 1948 Stalin sigue vivo. Entonces es un momento de la historia muy delicado. El año 1948 es un momento muy delicado. Porque Stalin sigue vivo, la URSS recién ganó la guerra, Alemania está dividida en dos, Corea está dividida en dos, Japón perdió la guerra, Japón recién ha recibido esas 2 bombas atómicas. Es decir, es un momento crucial y es un momento delicado. 1948. Entonces, en todo este contexto, lo que hace Orwell es decir, bueno, ¿qué podría ocurrir con estos países totalitarios como lo es la Unión Soviética? ¿Sí? Ay, perdón, tengo tanto eructo, me comí un chancho, se ve. Qué cosa bárbara, les pido 1000 disculpas. Bueno,
La cosa es que George Orwell, al ver esos estados totalitarios que había en esa época, como la Alemania nazi, como la Unión Soviética, como la China comunista, aunque China en ese momento creo que no era comunista, ¿no? Pero bueno, el imperio japonés, por ejemplo, el tema es que al ver eso, Orwell se pregunta, bueno, ¿qué podría pasar si esto sigue así? Es decir, estamos en el año 1948, la URSS es relativamente joven, tiene poco más de 20 años, 25 años más o menos, entonces, ¿qué puede pasar si estos superestados, si estos estados totalitarios se expanden masivamente y adquieren mucho poder? ¿Qué puede pasar? Y bueno, en esa visión de qué podría pasar si estos estados siguen adelante, es que George Orwell escribe en 1984. Entonces, es un libro, en mi opinión, un poco revolucionario, en el sentido de que plantea una crítica al totalitarismo. Porque el totalitarismo tiene escalas, es decir, la Unión Soviética era un estado totalitario, pero no era tan totalitario como 1984. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en 1984 el Estado tiene más poder, pero es que la Unión Soviética, por ejemplo, tenía más represión que Estados Unidos, o que Alemania Occidental, o que Corea del Sur, o que países de Latinoamérica incluso. Es decir, Uruguay en la época de la Segunda Guerra Mundial tenía más libertad que la URSS. De hecho, la Constitución de 1919 es bastante liberal. La Constitución escrita en 1830 de Uruguay y también editada en 1919, pues es bastante liberal. Entonces, a lo que quiero llegar es a que 1984 es básicamente el idealismo de una URSS muy grande, básicamente. Es decir, en mi opinión, lo que George Orwell escribió en este libro es una URSS muy grande, una URSS que logra sus objetivos sin dificultad. Para gobernar a un pueblo vos tenés que... O sea, no es fácil. Gobernar a un pueblo no es fácil. Lo más cercano a 1984 que tenemos hoy en día es Corea del Norte. En Corea del Norte ellos creen que el gordo es Dios, ellos creen que el gordo tiene la razón, ellos creen que el gordo es el creador del tiempo y del espacio, y es básicamente un totalitarismo. No es tanto como 1984, puede ser, porque Corea del Norte tiene mucho menos poder que el ficticio estado de Oceanía en este libro. O sea, Corea del Norte es un país relativamente pequeño y bueno, en una guerra de hecho se estima que Corea del Sur le ganaría. Entonces es un país que no es una amenaza muy grande, Corea del Norte. Pero ¿qué pasaría si un estado como Corea del Norte ocupara un tercio del territorio mundial? Que tendríamos básicamente el mundo de 1984. Es decir, esto que está escrito en este libro es un totalitarismo llevado adelante. Entonces, a lo que quiero llegar, yo hallo una gran similitud entre los proyectos, soviéticos, entre los proyectos norcoreanos del Estado y los proyectos del partido, en este caso de 1984. Es decir, a mí hay una cosa que me hace pensar que tanto Stalin, como Mao, como Kim Jong-un, como Pol Pot, este tipo de dictadores comunistas, yo tengo la impresión de que ellos querrían llegar a un 1984. Es decir, ¿hasta qué punto este libro es ciencia ficción? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Stalin hubiera querido llegar a un 1984? Eso es lo principal, es decir, hay impedimentos sociopolíticos que a los dictadores de los países comunistas les impiden tomar el poder absoluto, ¿sí? Porque ellos no pueden regalarse. Pero si no existieran países que están en contra, si en todo el mundo lo único que existiera fuera Corea del Norte, si en todo el mundo lo único que existiera fuera la URSS, ¿tendríamos acaso libertad? ¿O viviríamos como 1984? Para mí, 1984, el Estado de Oceanía representa una Unión Soviética sin disidencias, una Unión Soviética pura. O sea, hablando en un sentido filosófico, una Unión Soviética pura, sin nada que la haga ser lo que no quiere ser, es decir, sin disidencia, sin presión internacional, sin represalias económicas, sin Estados Unidos, ¿sí? Una URSS pura. Es el mundo de 1984, un totalitarismo extremo.
Entonces, para mí, digamos, por eso un Estado tiene que tener poco poder, porque si no se puede llegar a esto. Ahora, otro punto clave es que, ¿qué te hace pensar que al Estado no le gustaría vivir en esas circunstancias? Es decir, cuando nosotros concebimos al Estado, el Estado no puede fluir libremente en un país, porque tiene toda una población a la que tiene que satisfacer. Entonces, cuando toda una población se manifiesta en contra de una medida estatal, pues no queda otra que tomar medidas que al Estado no le gustan. Eso los uruguayos lo vivimos bastante bien con el plebiscito que eliminó la dictadura. Porque en Uruguay nosotros tuvimos dictadura del 72 al 84 y esa dictadura se salió mediante un referéndum. Es decir, el propio pueblo votó en contra de la dictadura y el propio pueblo, en su mayoría soberana, eliminó a los militares, digamos, del control absoluto del Estado. Entonces, el Estado obviamente se enfrenta a los ciudadanos cuando quiere impulsar medidas. Entonces, no es que el Estado y los ciudadanos van juntos de la mano hacia un proyecto juntos. Es que el Estado quiere ir para un lado, los ciudadanos quieren ir para el otro, y en esta disidencia de caminos es que se encuentra un punto medio, un equilibrio entre lo que el Estado quiere y lo que el pueblo quiere, se encuentra un balance y eso es lo que se termina llevando adelante. Ahora, todo esto es posible únicamente porque los ciudadanos tienen cierta libertad. Es decir, en el Estado uruguayo, por ejemplo, los ciudadanos podemos votar, podemos expresarnos libremente, podemos decir lo que pensamos, podemos escribir libros, ¿sí? Podemos incluso participar en política. Mientras que hay países en los que no están así. Por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte hay un solo partido, un solo candidato y chau. Es como si fuera una monarquía. Entonces, los uruguayos tenemos una libertad que hace que el Estado no pueda hacer todo lo que quiere desmedidamente. Entonces el Estado encuentra un balance. Entonces, cuanto más poder tiene la ciudadanía, menos poder tiene el Estado. Cuanto más poder tiene el Estado, menos poder tiene la ciudadanía. El punto es, si se llegara a un hipotético caso en el cual la ciudadanía carece de poder, es decir, no puede decir la verdad, no puede decir lo que piensa, no puede escribir libros, no puede contradecir a un líder o a un partido político, no puede nada, básicamente. Vive como en 1984. Eso, si ocurriera en el mundo real, ¿qué te hace pensar que no pasaría todo lo que está acá? Es decir, este libro a priori parece de ciencia ficción, pero habla bastante de la naturaleza humana. Habla bastante de nuestra condición. En palabras del profesor de letras Jesús G. Maestro, 1984 es una novela de terror en donde el monstruo somos nosotros. Es decir, la propia humanidad es el monstruo en esta novela. No hay que olvidar que el Estado está hecho por individuos, al igual que al igual que el pueblo. Es decir, el Estado es una organización dirigida por individuos. Entonces, si el pueblo, si la ciudadanía pierde completamente su poder, pierde completamente su libertad, pierde completamente su capacidad de decir la verdad, de decir lo que piensa, de opinar, de escribir libros, de leer, de acceder a la información, ¿no sería muy raro enfrentarse en ese caso o encontrarse en ese caso con un mundo como el de 1984? A lo que quiero llegar es a que esta novela es muy humana, no es muy ciencia ficción, o sea, es muy humana esta novela, habla mucho de la naturaleza humana, habla mucho de lo que nosotros podemos llegar a ser en una determinada circunstancia en la cual el pueblo no tiene poder. Entonces, es importante que el pueblo tenga la capacidad de decir lo que piensa, de decir la verdad, de participar en la política. Porque esto se puede hacer realidad, muchachos. 1984 es una novela que, aunque parezca una cosa extremadamente rara, extremadamente que nunca va a ocurrir, no te creas que si en todo el mundo existiera un solo país y tuviera el control absoluto sobre la población, no te creas que no pasaría lo que está acá, hermano. O sea, por favor. Entonces, es un libro concientizante. Es un libro que nos incita a nosotros a pensar por nosotros mismos y valorar la verdad. Valorar nuestra libertad como individuos de participar en la política, de participar en la opinión pública y valorar este derecho.
porque es un derecho importantísimo para evitar un mundo apocalíptico, porque una vez que se llega a un mundo como el de 1984, te aseguro que es casi imposible volver atrás. Es decir, en un régimen totalitario, cuanto más avanza el régimen, más se le dificulta al pueblo rebelarse. Por ejemplo, este video yo en Uruguay lo hago, pero en Corea del Norte no lo podría hacer, porque no tendría ni siquiera acceso a YouTube. Entonces, claro, los norcoreanos, ¿cómo salen de eso? Ponete en la piel. O sea, vamos a filosofar un poco. ¿Cómo van a salir los norcoreanos de esa dictadura? No tienen acceso a nada del mundo exterior. No saben lo que es el internet. No saben lo que es la literatura universal. No tienen acceso a libros ni de Franz Kafka, ni de Hemingway, ni de Orwell, ni de nada. ¿Sí? No tienen acceso a nada. Creen que el gordo es Dios. No tienen acceso a la religión, no tienen acceso a ningún filósofo. Estoy seguro que no tienen acceso a Aristóteles. Entonces, ¿cómo carajo salen de ahí? Se han metido en un pozo muy profundo. El pueblo perdió todo su poder. El pueblo en Corea del Norte no vale nada. Lo que vale es el Estado. Y eso es lo que provoca el totalitarismo, que el pueblo pierda su poder. Entonces, el mayor mensaje que yo encuentro en este libro es: no perdamos nuestro poder como pueblo. No perdamos nuestra libertad. Entendamos que el Estado es una institución externa al pueblo. Es decir, el Estado es una cosa y el pueblo es otra. Y el Estado, su función, lo que debería hacer es gobernar para el pueblo, no contra el pueblo. Es decir, el Estado debería ser amigo del pueblo, pero en la práctica no es así. Porque en la práctica el Estado, como es el monopolio de la violencia, como es la violencia legitimizada, lo que termina haciendo es abusar del poder. El poder absoluto corrompe. Digo, la frase que no me acuerdo de qué filósofo era. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Ninguna persona que tenga un alto cargo de poder va a permanecer ahí por mucho tiempo sin ser corrupta. ¿Sí? Entonces, el Estado es una organización que inevitablemente tiende a la corrupción. Y cuando se le da la libertad de ser corrupta, perdé cuidado que va a ser corrupta. Vos perdés cuidado que si el Estado tiene la libertad de joderte para beneficiarse, te va a joder para beneficiarse. Y vos perdés cuidado que el día que los políticos tengan la oportunidad de joderte para llenar sus bolsillos de dinero, lo van a hacer. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que tener cuidado con el Estado. El Estado, en este libro, queda evidenciado como un enemigo en potencia. No voy a decir como un enemigo porque hay países en los que el Estado funciona relativamente bien con sus funciones mínimas, como lo es los países como Noruega, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿sí? Hay estados que funcionan más o menos bien. Hay estados totalitarios, ¿sí? Entonces, cuanto más poderoso es un estado, menos libre es la gente. Hay que tener cuidado con el Estado. El Estado es una cosa y el pueblo es otra. Y nosotros como pueblo tenemos que defender nuestra libertad. Ese es el principal mensaje que yo encuentro en 1964. Y para no extenderme más, voy a dejar el video por acá. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Para mí, un libro formidable, con un alto valor filosófico, con un alto valor a nivel de la naturaleza humana, de lo que el ser humano es capaz de llegar a ser en ciertas circunstancias, de entender que la corrupción es real y que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Y de entender que como pueblo lo más importante es tener la capacidad de decir la verdad. Cuando el pueblo puede decir la verdad, hermano, todo lo demás viene por sí solo. No hace falta luchar por otra cosa. Lo único de lo que hay que preocuparse, lo primero, mejor dicho, no lo único, pero lo principal es preocuparse de que el pueblo pueda decir la verdad. Muchas gracias por ver esta reseña, esta crítica. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, por favor, dale me gusta y dejame un comentario que quiero saber qué pensás de lo que dije y qué pensás de esta novela si es que la leíste. Si este tipo de videos de filosofía o de crítica te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.